Shabbat Shalom, ¿cómo están? Buenas tardes, otra vez bienvenidos a su hogar, a su casa, aquí en Nuevo Amanecer y vamos a ho- hoy entrar de lleno a la tercera clase de qué es la voluntad de nuestro Elohim. Y ya como lo habéis dicho en otros, en los servicios anteriores, que hacer la voluntad de Elohim debería ser la meta de cada uno de nosotros. Ah, Más allá de tener nuestros sueños, nuestras metas, ya sea en carreras, deportes, aspiraciones, lo que sea, hacer la voluntad de Elohim es lo que debería guiarnos, es lo que debía ser nuestra motivación. Cada día que nos levantemos es lo que debería ser nuestro, nuestra meta, nuestra gloria, nuestro todo, ser la voluntad de Él. Y tenemos que realmente aprender qué es esa voluntad, y esa voluntad solamente la vas a aprender si tú te dejas enseñar por Yahushua HaMashiach y su Ruach HaKodesh, y dejamos de ser guiados por las religiones de hombres, por sus tradiciones, por su legalismo que se han creado por 2000 años desde que se fue nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, y desde entonces entraron esos anti-Mashiachs, anticristos en el mundo. Los escribe John en sus capítulos, y desde entonces han entrado los anti-Mashiachs que simplemente han intentado destruir las obras de Yahuwah, han tratado de destruir sus mandamientos, su Torah, la verdadera fe en su Hijo, Yahushua HaMashiach, y lo han logrado. Han metido confusión, han metido división, ha metido su arma más poderosa, que ha sido la religión, y ha cambiado todo lo que realmente es la santidad y la voluntad de Elohim, y han creado religiones, han creado las tradiciones humanas, han creado muchas cosas que van en contra de la verdadera bendita Torah, que van en contra de la voluntad de Elohim, y lo ha logrado porque se ha venido de generación en generación, se pasa del abuelo al hijo, del hijo al hijo, y al hijo del hijo, y simplemente se ha convertido normal ir contra la voluntad de Elohim. Ha sido normal vivir en pecado y decir que está bien. Se ha hecho normal alejarse de los mandamientos de Elohim y crear mandamientos de hombre. Todo se ha hecho normal en nuestra vida cotidiana. Y si vas contra eso, tú eres el raro, tú eres el que está mal. Y desgraciadamente está el pueblo de Israel, que está esparcido por todo el mundo. Los hebreos, todos se han olvidado de ellos. La mayor parte del mundo se ha olvidado de esas 10 tribus que fueron captivas por Babilonia, por Siria, los asirios, y que se esparcieron. Y muchos de ellos no volvieron a Israel. Y desgraciadamente otra nación ha tomado su nombre, ha tomado su personalidad, y son los que ahora están en Israel. Y desgraciadamente así pasó. Pero Yahuwah nunca se va a olvidar de su pueblo, y como está escrito en las escrituras, que los va a rejuntar de todas las partes del mundo, del norte,
del sur, del este y el oeste. Y los voy a volver a traer a casa. Y esperemos que tú seas parte de ese remanente que está esparcido y que mantiene la voluntad de Elohim, para que puedas disfrutar de su reino, de los 1000 años que van a venir muy pronto a este mundo. Vamos a empezar con el Salmo 111, donde habla un poco de la voluntad de Elohim, y vamos a entrar en lleno en la clase después de una oración. Espero ahora sí no se me olvide la oración. Empecemos. Aleluya. Agradezco a Yahuwah con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahuwah, buscadas por todos los que las desean. Esplendor y magnificente es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Piadoso y compasivo es Yahuwah. Ha dado alimento a los que le reverencian. Recordará su convenio para siempre. He mostrado a su pueblo el poder de sus obras, para darles la heredad de los gentiles. Las obras de sus manos son verdad y juicio justo. Todas sus ordenanzas son fieles, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud, ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su convenio para siempre. Kodesh y maravilloso es su nombre. La reverencia, el temor a Yahuwah es el principio de la sabiduría. Todos los que lo practican tienen buen entendimiento. Su alabanza permanece para siempre. Gracias, Yahuwah, gracias, Abba, gracias, Padre. Que la gloria sea siempre para ti, y guíanos hoy en este Shabbat, con esta clase. Que seas tú que impartas la sabiduría, que seas tú que impartas el conocimiento, el entendimiento, el consejo, la fortaleza y el temor tuyo, para que caminemos nuestras vidas haciendo tu voluntad, que aprendamos qué es la voluntad tuya, para que podamos regir nuestras vidas basado a tu voluntad, no a la voluntad del hombre, no a la voluntad de nosotros mismos. Que dejemos de depender del hombre, que dejemos de depender de los gobernantes, que dejemos de depender de nuestros empleadores, pero que toda nuestra dependencia, todo nuestro amor, toda nuestra necesidad, todo nuestro amor, todos nuestros deseos caigan en ti, que seas tú el que gobierna nuestras vidas, que seas tú el que nos guíe, nos encamine por el camino que debemos de tomar, que podamos negarnos a nosotros mismos y empezar a aceptarte a ti como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como nuestro Creador, que carguemos esa cruz espiritual y clavemos todo pecado que ha reinado en nuestra vida, y dejemos de andar practicando el pecado y podamos vivir una vida libre en el Espíritu, para que podamos tener frutos todo el año, no solamente en temporadas, pero por todo el año, Elohim. Y que esta tercera clase que sea definitiva para poder conocer tu voluntad, y ayúdanos a entender tu voluntad y ponerla en práctica. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén. Amén. Y sí, vamos a terminar esta clase y gozarnos y entender más sobre qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que Él desea de nosotros, para así poder ponerlo en práctica, para poder andar como Él anduvo, como Él nos enseñó vivir en obediencia y en amor. Pero si no conocemos su voluntad, si no realmente conocemos lo que realmente Él quiere y desea de nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a actuar? Si seguimos siguiendo la voluntad de hombre, la voluntad de las religiones, la voluntad de nuestros empleadores, la voluntad de nuestros gobernantes. Ya estamos viviendo en unos tiempos donde realmente la mayoría del mundo adora
a todos menos a nuestro Padre. Adoramos a nuestro equipo favorito. Adoramos a nuestros gobernantes, que soy demócrata, que soy republicano, que amo al presidente, que no amo al presidente. Y así nos lo llevamos, dependiendo, adorando, teniendo miedo, dependiendo más del hombre, dependiendo más de lo que están haciendo los políticos, dependiendo más de nuestros cantantes, de nuestros artistas favoritos, de nuestros atletas favoritos, de nuestros influyentes favoritos. Y realmente al último lugar está nuestro Padre. Muchos nos hemos olvidado de nuestro primer amor y no hacemos su voluntad. Caminamos y negamos su palabra y no la ponemos en práctica. Pero por eso es el propósito de este ministerio, aprender la Torá y aprender a caminar en el Espíritu, que es hacer la voluntad de Elohim. Vamos a empezar con Yohanan 1, verso 13. Los que son nacidos no de sangre, ni deseos de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Elohim. Hay dos cosas muy importantes que nos menciona Yohanan en este verso, que nosotros no tenemos nada que ver con que hagamos o no hagamos para ser salvados o ser escogidos. No es por sangre, no es necesario porque nazcas el linaje de Israel, te garantiza tu salvación, te garantiza participar en los 1000 años. Ni por tus deseos de tu carne, voy a ser cristiano, voy a ser mesiánico y lo voy a echar ganas para ser salvado, tampoco. Todo va a regir en la voluntad de Elohim. Él va a escoger quién será salvo. Él va a escoger quién es su discípulo. Él va a escoger quién es su pastor. Él va a escoger quién es su profeta. Él va a escoger quién son los 144,000. Él va a escoger quién es un tercio que se va a salvar. Él va a escoger a todos. Él va a escoger quién del pueblo de Israel va a regir con él los 1000 años. Él va a escoger quién de las naciones se salva o las destruye. Él va a escoger, es su voluntad. Él es el que crea los vasos. Un vaso para gloria y el otro vaso para deshonra, como está escrito en su Biblia. Y eso es lo que tenemos que tener muy presentes. Lo mejor que podemos hacer es esperar que nos escoja, esperar que si hacemos su voluntad, tenga misericordia y gracia hacia con nosotros para que seamos escogidos por Él. Y voy a hacer una clase también acerca de que Él escoge, Él hace su voluntad y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Él fue el que nos creó y si te creó para ser bueno, te creó para ser bueno. Si te creó para ser malo, te vas a quedar malo. Y si es la voluntad de Elohim que no seas salvo, no serás salvo. Si es la voluntad que seas salvo, te salvará. Y es lo que muchos tienen que aprender y darse cuenta que todo está bajo su poder, bajo su voluntad. Vayamos a Yohanan 4, verso 23. Pero viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que la adoren en espíritu. Si no estás en el espíritu, realmente no estás adorando a Elohim. Puedes cantar muy bonito, puedes tocar el instrumento más chido, lo puedes hacer todos los días, pero si no estás en el espíritu, si no estás caminando en el espíritu, realmente no lo estás adorando en el espíritu.
si estás caminando en la carne, si estás caminando practicando el pecado, no estamos en el Espíritu. Y cuando rezamos no nos va a escuchar, cuando lo adoremos no le va a agradar, porque estamos en pecado. Y es lo que pide, su voluntad es que caminemos en el Espíritu, su voluntad es que adoremos en el Espíritu. Y es chistoso, cuando yo era cristiano, muchas religiones, cuando se trata de las lenguas, nomás decían cosas sin sentido y decían que hablaban en el Espíritu. Y voy a ser honesto, hubo tiempo que yo me la creía. Y toda la palabrería que sacaba de mi boca decía, pues son lenguas espirituales, pero la verdad no era nada. Porque las verdaderas lenguas son idiomas que se pueden traducir y explicar a otras personas. Pero si nomás estás sacando majaderes, realmente no tienes el espíritu de lenguajes, no tienes el don de lenguajes, pero es algo que enseñan muchas iglesias, muchas religiones, que hablas cosas sin sentido, ningún lenguaje sale de tu boca, solamente sonidos. Pero el verdadero espíritu, adorar al espíritu, es estar caminando espiritualmente, teniendo frutos espirituales, andar en amor, andando en paciencia, andando en humildad, andando en santidad, andando en dominio propio, andando en fe. Eso es andar en el Espíritu. ¿Y cómo los vas a conocer? Como dice nuestro Adón Yahushua HaMashiach, los conocerás por sus frutos. Y esos son los frutos. Y así es como lo tenemos que adorar, así es como lo tenemos que cantar, así es como que tenemos que tocar los instrumentos cuando lo adoremos, estando en santidad. Vayamos a Yohanan 6, capítulo 6, versos 29, 39 y 40. Verso 29. Yahushua le respondió y dijo, esta es la obra de Elohim, que crean en aquel quien él ha enviado. Verso 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, quien me envió, que todo lo que él me ha dado yo no pierda de ello, sino que lo resucite en el último día. Y esta es la voluntad del quien me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, poseerá ahí eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La voluntad de Elohim es que creamos en Yahushua HaMashiach, que él vino en la forma de hombre para darnos un ejemplo de cómo ser obedientes, de cómo amar, de cómo debemos vivir nuestra vida. Por eso fue tentado, por eso fue golpeado, por eso fue calumniado, por eso pasó todo lo que nosotros pasamos para demostrarnos que sí se puede y no tenemos excusa, honestamente. Pero seguimos dando por vencidos, seguimos viendo atrás y volvernos a nuestros pecados, a nuestros malos hábitos, a nuestras malas costumbres. Pero Él ya nos puso el ejemplo diciendo que tú lo puedes a través de su Hijo Yahshua HaMashiach, si es que crees. ¿Y qué es creer? No nomás, creo en Yahushua HaMashiach y estoy salvo. Creer es acción, como lo he explicado anteriormente. Creer es acción. Creer es de tomar acción de tu creencia y tener obediencia. Creer es tener acción y tener amor. Creer es tener obediencia y tener disciplina. Puedes creer, pero tu creencia puede ser falsa. Si crees, pero no haces la voluntad de Elohim, ¿de qué te sirve creer? Si crees, pero no tienes el amor de Elohim, ¿de qué sirve tu creencia? Si crees, pero no tienes amor por tu prójimo, ¿de qué te sirve tu creencia? Como dice Yahshua HaMashiach, los demonios creen y tiemblan. Nosotros creemos, muchos de nosotros creemos y no temblamos de temor.
Al contrario, nos burlamos, seguimos viviendo en la carne, seguimos pecando, seguimos revolcándonos en nuestro pecado. Y realmente nuestra creencia, nuestra fe no es tan fuerte como lo queremos dejar ver. Otra cosa importante que toca de su voluntad es que Yahushua Hamashiach no quiere perder los suyos. Él los va a proteger. Mientras sean obedientes, mientras caminen en el amor, mientras caminen en el Espíritu, mientras estén llenos de frutos, no como el higo que no tenía fruto, que lo secó, pero que sean árboles frondosos, hojas verdes, frutos todo el año, como el Salmo 1. Eso los va a proteger, a eso los va a guardar, a sus santos, a los que realmente practican sus mandamientos, los que realmente practican la fe en Él, en Yahshua HaMashiach. Y esos son los que va a resucitar y van a tener vida eterna, los que van a regir en los 1000 años cuando Él venga con su ira a hacer justicia y venganza contra las naciones. Es muy importante saber qué es su voluntad. Vayamos a Yohanan 15, verso 8. En esto es ensalzado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis talmidim, mis discípulos. ¿Qué es la voluntad? Que tengamos fruto, que no seamos un árbol que solamente se ve lindo en apariencia, pero no tenga ningún fruto. Hoy, como estamos hablando, está viendo nuestro árbol de limones, y hoy no tuvo ningún fruto este año. ¿Y qué es lo que le hizo a Yahushua HaMashiach al árbol, a la higuera que no tuvo frutos cuando él tenía hambre, quería comer algo? Lo secó por falta de fruto. ¿Y qué dice la parábola acerca del árbol que no tiene frutos? Que lo saques, lo destruye y lo quemas. Pero la persona quería tener más paciencia, lo quería dar mantenimiento, ponerle abono, ponerle cositas ricas para que siga creciendo y teniendo frutos. Y así es como está actuando la gracia de nuestro Adón. Así es como está actuando su misericordia ahorita. Está abonándonos, está dándonos esto, dándonos de su palabra, de su fe, para que podamos crear frutos. Pero si llega un tiempo que realmente eres un árbol que no da frutos, si no eres un árbol que da amor, que no da dominio propio, que no da santidad, que no da humildad, que no da justicia, que no da fe, que no da gozo, que no da macedumbre, entonces vas a ser cortado y echado al fuego. Y es lo que no queremos. Su voluntad de Él es que seamos un árbol, como lo explica y lo describe en el Salmo 1, que seamos un árbol verde, frondoso, hermoso, no solamente en apariencia, no solamente una apariencia de cristiano, no solamente una apariencia de mesiánico, no solamente una apariencia de santidad, pero que interiormente salga esos frutos, que se dejen ver a través de nuestro amor, que se dejen ver a través de nuestro dominio propio, que se deje ver a través de nuestra santidad, de nuestra pureza, que se deje a través de lo que sale de nuestras bocas, de lo que escuchamos. Se tiene que dejar ver esa santidad, esa obediencia, ese amor a través de nuestros frutos. Pero si es todo eso contrario y solamente salen frutos carnales, entonces somos un árbol seco, o un árbol que solamente se ve bonito, lleno de hojas verdes, pero sin ningún fruto. Y esos son muchos los que son religiosos, que aparentan algo, pero son árboles muertos sin frutos. Y así, eso es lo que acusaba muchos a los fariseos, que por fuera se veían hermosos, se veían bien vestidos, pero internamente estaban secos, no tenían frutos, eran desobedientes a la propia palabra, no tenían amor dentro de sí. Vayamos al libro de Hechos 3, Maishe 3,
capítulo 3, verso 23. Y ha de ser que todo ser que no escuche a aquel Nabí, profeta, será absolutamente destruido de entre el pueblo. Al que no escuche a los profetas, al que no escuche a Moshe, al que no escuche a Yahshua HaMashiach, especialmente a Yahushua HaMashiach, será destruido. Y otra vez, ¿qué es escuchar? Aprender, retener, absorber y ponerlo en práctica. No solamente es creer y ya. Lo tenemos que absorber, lo tenemos que procesar, lo tenemos que hacer parte de nuestra vida diaria y lo tenemos que poner en práctica todos los días de nuestra vida. Tenemos que realmente poner en práctica lo que nos enseñan las Escrituras. Romanos 12, Romillim, capítulo 12, verso 2. Y no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mentalidad, para que puedan discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Elohim. ¿Cómo podemos saber la buena y la agradable y la perfecta voluntad de Elohim si no renovamos nuestros pensamientos, si no renovamos nuestro corazón? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puede entrar el Ruach, el Espíritu Santo en ti? ¿Cómo te puede dar Elohim discernimiento, conocimiento, sabiduría cuando estamos en pecado, cuando practicamos el pecado, cuando estamos sucios, cuando vamos contra su voluntad? ¿Cómo Él nos puede renovar? ¿Cómo podemos renovarnos si estamos mal? Si vivimos en idolatría, si nos dejamos guiar por tradiciones y religiones del hombre. No se puede. Y por eso es que muchos no entendemos la voluntad de Elohim, porque estamos en pecado y vivimos en pecado, vivimos en la carne. Y la única forma que puedes entender la voluntad de Elohim, si es que vuelves a nacer de nuevo, si puedes renovar tus pensamientos, tu mente, si caminas en santidad en el Espíritu, entonces vas a empezar realmente a conocer la voluntad de nuestro Elohim. Y esa es su voluntad, que la conozcamos, que la sepamos, que la vivamos, que la caminamos. Y aquí claramente Pablo nos está diciendo, tenemos que dejar de andar en el pecado si realmente queremos conocer su voluntad. Vayamos a Efesios, capítulo 5, verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Yahuwah. Otra vez, Pablo, sepan cuál es, no sean insensatos, sepan cuál es la voluntad de Yahuwah. Él no está diciendo aprendan mi voluntad. Él está diciéndonos aprendan, sepan, dejen guiarse por la voluntad de Yahuwah. ¿Y qué es lo que hacemos muchos? Que dice Pedro que las cartas de Pablo son difíciles de entender para aquellos que no son bien entrenados en la palabra, en las escrituras, y trastornan las palabras de Pablo. ¿Cuántos dicen que no tienes que seguir los mandamientos? ¿Cuántos dicen que puedes comer sucio? ¿Cuántos han tomado las palabras de Pablo y las han trastornado? Porque no las entienden, porque las usan a su ventaja para que puedan justificar sus pecados, sus adicciones, su falta de disciplina para comer bien, su falta de disciplina para orar, su falta de disciplina para ayunar, su falta de disciplina
para hacer la voluntad de Elohim. Pablo decía que qué bueno que él no estaba bautizando, porque ¿qué decía en unos capítulos donde se peleaba? Oh, yo soy de Pablo, yo soy de Kefas, yo soy de este, yo soy del otro. Pero ¿qué decía Pablo? No peleen en esas cosas de quién eres quién. Todos somos de Mashiach, todos somos de Yahushua HaMashiach, pero ya todos estaban peleando, que yo soy de aquí, yo soy de acá, y qué es lo que hace las religiones. Oh, yo soy de Calvary Chapel, yo soy de esta iglesia, yo soy del otro, mi religión es esta, mi religión es la otra. Es lo mismo que todos están haciendo ahora. Están peleándose por su religión, están peleándose por sus iglesias, pero el cuerpo es del Yahushua HaMashiach, es fue el que creó todo. Entonces hay que, como dice Pablo, aprender la voluntad de Yahushua HaMashiach. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque esta es la voluntad de Elohim, su Kodeshah, que se aparten de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Elohim? Que andemos en santidad, que seamos Kodeshah, que seamos Kodesh. Esa es su voluntad, escrita por Pablo. Y aquí está enfocándose en un pecado nada más, fornicación, porque los tesalonicenses, así como toda Roma, los griegos, había mucha fornicación. Pero si tienes o tú tienes tu propio pecado, aquí te está diciendo, agrégalo aquí en este verso, porque esta es la voluntad de Elohim, su Kodeshah, su Kodeshah, que se aparten de fornicación, que te apartes de ser borracho, que te apartes de estar siempre enojado, que te apartes de siempre andar borracho, que te apartes de andar con tantas mujeres, que te apartes de andar echando chisme, que te apartes de haciendo brujería, que te apartes. ¿Qué es tu pecado? ¿Qué es lo que no quieres dejar? Agrégalo a este verso. Aquí le está hablando a los tesalonicenses acerca de la fornicación. Pero ¿cuál es tu pecado? ¿Cuál es lo que está separándote de la verdad? ¿Qué es lo que te está dejando ciego de la ceguedad espiritual para no conocer la voluntad de Elohim? Para que puedas ser santo. Ahora vamos a 1 de Juan, 1 de Yohanan. 1 de Yohanan, capítulo 2, versos 15 y 17. No amen al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amar el mundo. Es su voluntad que no amemos al mundo. Ya sea amamos al mundo o lo amamos a él. Hacemos la voluntad de Elohim o hacemos la voluntad de nuestra religión, de nuestra iglesia, de nuestro empleador, de nuestro gobierno, de nuestro influenciante favorito. Ustedes decían, ¿de quién quieres? ¿A quién quieres amar más? 17. Y el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¿Quién va a permanecer siempre? El que hace la voluntad de Elohim, no los que vayan contra su voluntad. 1 de Yohanan, capítulo 3, versos 9, 16, 22 y 23. Verso 9. Todos los que han nacido de Elohim no practican el pecado, porque su simiente está en él, y él no puede pecar, porque ha nacido de Elohim. ¿Qué es la voluntad de Elohim? Que dejemos de practicar el pecado. Como nos decía Yahshua HaMashiach, arrepiéntete y deja de pecar. Pero si seguimos pecando, si seguimos usando y no sé si seguimos justificando que podemos pecar
porque así nos enseñan en la religión, en nuestras iglesias, entonces realmente no estás siguiendo la voluntad de Elohim. Y si no sabes qué es el pecado es la quebrantura de la Torah, entonces realmente no sabes ni cómo estás pecando, porque en tu iglesia no se están enseñando qué es el pecado, qué es el amor. Y córrele de ahí y mejor aprende, deja que el Ruach HaKodesh te enseñe el mismo, para que puedas saber qué es la bendita Torah, para que realmente puedas saber qué es la bendita voluntad de nuestro Elohim. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dar nuestras vidas por otros. Esa es su voluntad. ¿Y cómo vamos a dar la vida por otros? Enseñándoles, ministrándoles, atalayándoles, protegiéndolos, protegiendo al más débil, protegiendo a la viuda, protegiendo al huérfano, protegiendo, ayudando al que está en la cárcel, especialmente espiritualmente hablando, que están en las tinieblas, que están en el pecado, ayudar a todos esos, a cuidar al extranjero, a andar en paz con todo el mundo y siguiendo haciendo clases, siguiendo ministrando, siguiendo pasando la verdadera palabra a todo lo a que nos encontremos y las veces que se pueda, al día, a la semana, al año. Verso 22 y 23. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo agradable delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua HaMashiach, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Aquí varias cosas que nos está mostrando cuál es su voluntad. Obviamente siempre la primera es obediencia, que guardemos sus mandamientos. Si tu iglesia, en tu religión están enseñando que no tienes que seguir los mandamientos de Elohim, córrele, porque realmente no te están guiando, un ciego te está guiando y solamente te está guiando a la puerta estrecha que lleva a la perdición. Aquí claramente nos está diciendo que guardemos sus mandamientos, que hagamos lo que es, y eso es lo que es agradable frente de Él. Lo desagradable sería que fuéramos contra su voluntad, que sería que desobedezcamos sus mandamientos. Que creamos otra vez, que es creer en su Hijo, que es creer en el Mashiach. Otra vez, que creamos, que procesemos y que lo pongamos a práctica. ¿Cómo vamos a poner en práctica nuestra creencia? Amándonos a unos a otros, atendiendo sus mandamientos. Y es como ponemos en práctica nuestra creencia, nuestra fe. Como una fe sin obras está muerta. Igualmente tu creencia, si tu creencia no tiene frutos, si tu creencia no tiene obras, está muerta. Porque los demonios creen y tiemblan, pero no tienen obras. No caminan en el espíritu. Igualmente las personas pueden creer, pero no tienen obras, no tienen frutos espirituales. Más bien tienen muchos frutos, pero carnales. Pero el que realmente sigue la voluntad de nuestro Elohim va a tener esa creencia, va a tener esa fe y va a tener sus frutos, va a seguir los mandamientos, va a amar a su prójimo y va a amar especialmente a nuestro Adón, a nuestro Elohim, a nuestro Abba, Yahuwah. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Elohim tiene que amar a su hermano también. ¿Cuál es su voluntad? Que no solamente lo amemos a Él, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, pero también amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros nos respetamos realmente, eso se tiene que demostrar en otros. Tenemos que amarlos, no tenemos que hacer cosas contra ellos que los hagan tropezar, que los hagan caer. Tenemos que guiarlos en el camino adecuado y no pecar contra ellos de una forma u otra. Vamos a 2 de Juan 6. Y este es el amor, que andemos de acuerdo con sus mandamientos.
Este es el mandamiento, como han oído desde el principio, deben caminar en él desde el principio. Este ha sido el mandamiento que nos ha dado desde el principio nuestro Elohim, que andemos en obediencia, que andemos de acuerdo a sus mandamientos. Y otra vez, ¿qué es lo que enseñan ahora? Que no siga sus mandamientos, que no siga su Torah. Y siguen, y se la siguen creyendo y siguen caminando basado a los mandamientos de hombres, al legalismo de hombres, a tradiciones de hombres. Pero no ustedes. Ustedes quieren regresar a la voluntad de Elohim, quieren regresar a su primer amor. Y solamente lo van a encontrar viviendo una vida espiritual, dando frutos, viviendo en santidad. Y es lo que pido para todos ustedes, que puedan saber realmente la voluntad de Elohim. Por eso estamos haciendo esta clase, esta tercera clase, para que sepan su voluntad. Libro de Revelaciones, Jasón, capítulo 19, verso 10. Y caí delante de sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tiene el testimonio de Yahusha. Adora a Yahuwah, pues el testimonio de Yahusha es el Rúa de Nubá. Y eso nos refiere a Mateo 4:10 también. Cuando fue tentado Yahusha por el enemigo, 4:10. Entonces Yahusha le dijo, vete, Satán, porque escrito está, adorarás a Yahuwah tu Elohim, y a él solo servirás. ¿Cuál es su voluntad? Que regresemos a nuestro primer amor. ¿Y quién es nuestro primer amor? El Padre, el Creador, nuestro Abba, nuestro Elohim, Yahuwah. ¿Cuántos lo hemos olvidado? ¿Cuánto lo hemos cambiado por imágenes, por un Jesucristo, por un Jesus Christ que se ha creado en el mundo, que le han tomado apariencia física, que han creado imágenes, que han creado estatuas, santos, santas muertes? ¿Cuál es tu idolatría? ¿Dónde está tu primer amor? ¿A quién realmente estás sirviéndole? Su voluntad de Él es que vuelvas a su primer amor, que es nuestro Elohim, Yahuwah, y a Él sirvamos. A Él es el que tenemos que servir, es el que tenemos que adorarlo, Él es todo. Y así va a venir nuestro Adón, Yahushua HaMashiach, en su totalidad, en uno, como dice el Shema Israel. Yahuwah Elohim es uno, y uno es. Y ahí sí va a venir en su totalidad física y espiritual, como la cabeza de todo, y va a regir a todas las naciones, va a regir y guiar al pueblo de Israel. Y hay que volver a nuestro primer amor, a recordarnos quién es la cabeza. Revelaciones 22, Jasón 22, versos 12, 18 y 19. 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para dar a cada uno conforme a sus obras. Él va a venir y nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Muchos dicen, no somos salvos por obras, pero nuevamente los que no leen la Torah, no leen escrituras, los que están ciegos, realmente no pueden diferenciar de qué obras está hablando la palabra. Hay dos tipos de obras en las que se especifica. Las obras para el perdón de pecados, que eran las ofrendas, los sacrificios, todas esas obras para el perdón de pecado que se hacían cuando estaba el templo, cuando mataban a esos animalitos para el perdón de pecado. Esas obras son las que muchos confunden, que ya no tenemos que hacer, porque Yahushua HaMashiach fue nuestro sacrificio para el perdón de pecados y lavamiento de su sangre. Esas obras son las que ya no tenemos que hacer, pero están confundiendo con las otras obras.
esas obras que vienen en caminar por el Espíritu, esas obras que vienen al amar, esas obras que vienen a ser santo, esas obras que vienen por dominio propio, esas obras que vienen por tu fe, esas obras que vienen por humildad, esas obras que vienen por practicar la justicia, esas obras que vienen por mansedumbre, esas obras que vienen por andar en obediencia, esas obras que crean frutos todos los días. Ya ven la diferencia de las obras que Pablo habla de esas ofrendas, de estas obras en sus epístolos, obras de sacrificio por los pecados. Pero si no tienen las otras obras, no puedes ser salvo. Si caminas más en la carne que en el espíritu, entonces tus obras fueron más malas que buenas. Si caminas en enojo, si caminas en fornicación, en adulterio, en idolatría, en vanidad, en hechicerías, en borracheras, y la lista está grande de pecados, si caminas y practicas en ellos, obviamente tus obras son malas. Y realmente no estás caminando para ser salvo. Pero si tus obras son buenas, son espirituales, basadas en amor, en fe, en santidad, en dominio propio, en mansedumbre, en justicia, entonces tus obras son buenas y estás caminando rectamente y acercándote más a tu salvación. Su voluntad de Él es para que tengamos más obras buenas que malas, que dejemos de practicar el pecado y empezamos a caminar espiritualmente y estemos llenos de frutos, que no seamos un árbol sin fruto seco. 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la nebuá, de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Yahuwah traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras del libro de esta nebuá, Yahuwah quitará su parte del libro de ahí, de la vida, de la ciudad Kodesh, santa, que está escritas en este libro. Una forma muy sencilla para saber si estás en la religión adecuada, si estás en la iglesia adecuada, es esta. Y esto viene de la Torah. Otra vez la Torah no se ha ido. Está desde Génesis hasta Revelación. Aquí 18 y 19 es Torah. Te vuelve a recordar Yahushua HaMashiach que la Torah es viva, que existe. Y nos está diciendo su voluntad de Elohim. Nos está diciendo no le agregues ni le quites a su palabra. ¿Y cuántas religiones le ha quitado o añadido? ¿Cuántas iglesias le ha quitado y le ha agregado a su palabra? Ustedes, si tienes el discernimiento, tú mismo te darás cuenta si realmente tienes el espíritu de discernimiento, si realmente estás caminando en el espíritu, tú te darás cuenta si le han agregado o quitado a la palabra en tu congregación. Y vayamos a Deuteronomio para mostrarles que lo que enseña toda la Torah es lo que sea el nuevo convenio, es Torah. Todo es Torah. Y Revelaciones te mira con la Torah. Deuteronomio 4, verso 2. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni le quitarán de ella, para que así guarden los mandamientos de Yahuwah, tu Elohim, que yo les mando. Eso viene de la Torah. ¿Qué dice? No le quites ni le agregues para que puedas mantener los mandamientos. ¿Y qué ha hecho la religión? ¿Qué han hecho las iglesias? ¿Qué es lo que hicieron los anticristos? Luego que murió nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cuando empezaron a penetrar a la verdadera congregación de Elohim, empezaron a crear empezaron a meter la levadura en la religión. Empezaron a empezar a meter esa levadura a la fe, a la verdadera Torah, y crearon religión. Crearon todas las religiones que existen ahora y metieron esa levadura y le han
quitado y le han agregado a su palabra. Si en tu iglesia y congregación no enseñan Torah, entonces le han quitado la palabra. Y si festejas días festiles, santos, según ellos, que no están basados a la palabra, entonces le han añadido. Cualquier cosa que hayan añadido o lo han quitado, te está llevando a no mantener los mandamientos. Y es lo que se refiere en Deuteronomio 4:2, que ni le quitamos ni le agregamos para que podamos mantener sus mandamientos. Pero ya lo hicieron. Y el 2/3 del mundo le ha agregado y le ha quitado a los mandamientos, a la palabra, y no mantienen sus mandamientos. Su voluntad de Elohim es que sigamos sus mandamientos y tengamos esa fe en su Hijo Yahushua HaMashiach. Y vamos a terminar con estos versos donde realmente te muestra su voluntad de Elohim. Si no aprendiste nada en estos, no te entró estos versos, espero que sí realmente te entre. Vamos a empezar con 1 de Juan 5. Aquí te va a resumir que realmente es su voluntad. 1 de Juan 5, 2 y 3. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Yahuwah y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor a Yahuwah, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, que es su voluntad de Elohim, que amemos, que guardemos sus mandamientos. Muy claro, más claro que el agua está aquí en Yohanan 1, capítulo 5, versos 2 a 3, que es su voluntad, que andemos en amor, que andemos en obediencia, que demos frutos, que andemos haciendo obras buenas. Esa es su voluntad, que andemos y guardemos sus mandamientos. Y dice que no son pesados. Pero ¿qué es lo que enseña la religión? ¿Qué es lo que enseña las tradiciones humanas? ¿Qué es lo que enseñan las iglesias? Que es difícil mantener sus mandamientos, que es imposible mantener sus mandamientos. Pero aquí nos está diciendo que no son pesados. Y vamos a demostrarlo con muchos testigos. Siempre que tengas un verso, siempre va a haber un testigo. Y hay muchas cosas que enseñan las iglesias, las religiones, que realmente no tienen testigos de todo lo que hablan. Nomás son opiniones de ellos que se han creado por generaciones y generaciones y se han vuelto verdad basado a sus religiones y a sus iglesias. Pero aquí vamos a mostrar a través de testigos. Cuando hay dos testigos o más, entonces encuentras la verdad, y así es como tienes que manejar la palabra, así es como tienes que caminar al Espíritu, que algo te va a testificar de la verdad. Y vamos a ponerlo en práctica ahorita. Vamos a dar testigos acerca de que debemos mantener sus mandamientos, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que caminar en obediencia. Vayamos a Romanos 10. Empezamos con Pablo. Para todos aquellos que son más pablistas. Son más pablistas que mesiánicos. Le creen más en las palabras de Pablo. No porque las entiendan, pero porque las trastornan, que en las palabras de Yahshua HaMashiach. Vamos a Romanos 10. Versos 5 al 9. Porque Moshe escribió de la justicia que es por la Torá. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la emuná dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al Samayim, a los cielos? Esto es para hacer bajar al Mashiach. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mashiach de entre los muertos.
Más que dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de Emuná que proclamamos, que si confiesas con tu boca al Adón, Yahusha, y crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y confesarlo con la boca y serás salvado. Y por eso muchas religiones, muchas iglesias dicen, leen esos 2 últimos capítulos, del 9 al 10, y ya son salvos. Ya, eso me pasó a mí, eso me dijeron una iglesia coreana, cristiana, en California. Y les dije, nomás tengo que hacer eso, sí, nomás haz eso, y ya. Obviamente están enseñando religión, ¿no? Realmente no saben qué es lo que están hablando. Sí, tenemos que tener fe, pero una fe muerta no es fe, como lo dice Santiago. Y aquí Pablo está refiriendo a Deuteronomio 30 del verso 11 al 16. Vamos a leer Deuteronomio. Vamos a ver que Pablo enseñaba Torah. Pero si no sabes Torah, si no lees Torah, si no estudias, no sabes, entonces estás trastornando las palabras de Pablo. Deuteronomio 30, versos 11 al 16. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está distante. Eso está refiriendo que no es difícil. Lo mismo que mencionaba en primera de Juan 5, 2, 3. Decía que sus mandamientos no son difíciles, que los debemos de mantener. Y aquí nos vuelve a decir en Deuteronomio 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está distante. No está en el Samayim para que digas, ¿quién subirá al Samayim por nosotros y nos los traerá y nos los haga oír para que lo cumplamos? Ahí está lo que está hablando Pablo. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que no lo traiga y nos los haga oír para que lo cumplamos? Tampoco está muy lejos. No está en los cielos, no está en los mares, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué vino a ser Yahushua HaMashiach? Vino a darnos un ejemplo de obediencia, de amor. Vino a entregarnos su Ruach HaKodesh para que esa palabra, Él es la palabra viva, entre en este templo, que entre en nuestros corazones. Y ahí es donde está el nuevo convenio, el convenio del corazón, donde está escrita los mandamientos, la Torah de Elohim está escrita en nuestros corazones para que la pongamos en práctica. No tenemos que necesariamente ir a la congregación, a la iglesia, para saberla. Las escrituras dicen, todos deben de conocerme. Todo hombre, toda mujer, todo viejito, todo joven tienen que conocerme porque mi palabra va a estar cerca. Él la va a enseñar a través de su Ruach HaKodesh, el Adón. Yahushua HaMashiach es el que nos enseña y nos va a guiar para que ese corazón sea de carne y hueso y tengamos escrita su Torah en los corazones. Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la ahí y el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal, en que te estoy mandando hoy que ames a Yahuwah tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus leyes y sus justicias, y vivirás y te multiplicarás, y Yahuwah tu Elohim te barak en la tierra, te bendecirá en la tierra. De eso estaba hablando Pablo en Romanos 10, 5, 9. Pero si no conoces la Torah, vas a trastornar su palabra. ¿Y quién es la palabra viva?
Yahushua HaMashiach. Y ellos no tenían fe que Yahushua HaMashiach iba a venir. Que esa era la palabra viva que tenemos que tener en nuestros corazones por fe. Fe en que Él vino, fe en que Él dio su vida por nosotros para el perdón de pecados y lavarnos por la sangre. Esa fe no la tenían en aquellos tiempos. Ahora se dice que tenemos fe, pero realmente no tenemos obediencia, no tenemos amor por Elohim, no tenemos el amor por nuestro prójimo, no tenemos la voluntad de Elohim en nuestras vidas. Puedes decir que tienes mucha fe, puedes leer esos versos 9 y 10 aquí en Romanos, pero tu fe no te sirve si está muerta. Si tu fe no tiene obras, está muerta. Si no mantiene los mandamientos de Elohim, está muerta. Y como dice la palabra aquí en Pablo y en Deuteronomio, no está en los cielos para que digas que no puedes mantenerlos. No están a través de los mares para que digas, no, pues no puedo alcanzarlos. No puedes decir que está bajo la tierra para decirles no los puedo alcanzar. Es como traer a Yahushua HaMashiach, al Mashiach de los muertos o de los cielos. Ya la palabra viva debe estar dentro de nosotros. Eso es lo que se refiere Pablo y Deuteronomio. Esos mandamientos, esos tienen que estar escritos en nuestros corazones para que actuemos basado en esos mandamientos y vivamos nuestra vida en el Espíritu. Vayamos a Mateo 11:30. Mateo 11:30. Porque mi yugo es benigno y mi carga es liviana. Su yugo es liviano. ¿Y cuál es su yugo? El amor, la obediencia, en mantener esos mandamientos. Ese es su yugo. Pero la iglesia, la religión está enseñando contrario a la voluntad de Elohim y prefiere ponerte yugos difíciles de cargar, como el pecado, como tradiciones humanas, mandamientos de hombre. Esos yugos son pesados. Yohanan 14 y 15. Terminamos con Yohanan 14:15. Y con esto cerramos la voluntad de Elohim en las propias palabras de Yahshua. Yohanan 14, verso 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si lo aman, guardarán sus mandamientos. ¿Qué es la voluntad de Elohim? Guardar sus mandamientos. Mantener la Torah. Estudiarla, aprenderla. Ser un árbol con frutos, no un árbol que se ve hermoso por fuera en apariencia, pero está lleno de iniquidad, de pecado, de desobediencia, de falta de amor hacia nuestro Padre, falta de amor hacia su prójimo, falta de amor hacia su bendita Torah, su bendita palabra, falta de fe, una creencia, creer, no te justifica tu pecado. Puedes creer todo lo que tú quieras, pero si tu creencia no va con tu caminar espiritual, entonces tu creencia y tu fe es falsa. Si tu creencia no va con mantener los mandamientos, es falso. Si tu creencia no va con amar a Elohim con toda tu alma, con todo ser y con todo tu poder, tu creencia es falsa. Si tu creencia no va con amar a tu prójimo como a ti mismo, tu creencia es falsa. Si tu creencia no va con producir frutos de amor, de fe, de dominio propio, de santidad, de pureza, entonces tu creencia es falsa. Si tu creencia no es más fuerte que la de los demonios que tiemblan al escuchar el nombre de Yahushua HaMashiach, entonces tu creencia es falsa. Si no practicamos la voluntad de Elohim, entonces no somos nada. Estamos haciendo la voluntad de alguien más, ya sea de tu religión, de tu iglesia, de tu influencer favorito,
de tus artistas favoritos, de tu deporte favorito, de tu equipo favorito, de tu partido político favorito, de tu presidente favorito, ya es de tu trabajo. ¿Quién es tu influencia? ¿De quién haces la voluntad? ¿Haces tu voluntad propia también? ¿Tú crees que lo sabes todo? ¿Que no tienes la humildad de volver a aprender de la palabra, humillarte y caminar basado y someterte a la obediencia de Elohim? ¿Ya vieron? La voluntad de Elohim es caminar en obediencia, en amor, mantener sus mandamientos, ponerlos en práctica y tener la fe en Yahshua HaMashiach, una fe viva, con obras, con frutos. Esa es la voluntad de nuestro Elohim, ser obedientes, caminar en amor. El amor es la sombrilla que cubre todos los mandamientos. Si amamos realmente a nuestro Elohim, no vamos a hacer nada que vaya contra su voluntad. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hacer nada que vaya contra su vida, hacerlos tropezar, hacer cosas contra ellos sin ninguna causa. Gracias por acompañarme en estas tres clases de la voluntad de Elohim. Espero que Yahushua HaMashiach sea el que les enseñe a través de estas clases su voluntad de su Padre, que aprendan a caminar y aceptar su voluntad para sus vidas, para que la puedan poner en práctica y empiecen a vivir una mejor vida espiritual con frutos y estén llenos del Ruach HaKodesh y puedan dejar de practicar el pecado, que es lo último, es lo principal que deseamos, arrepentirnos de corazón, con un corazón contrito, un alma contrita y convertir nuestras mentes a ser unas nuevas criaturas, empezar a caminar una mejor vida, sin pecado, sin practicar el pecado y espiritualmente viviendo, haciendo la voluntad de nuestro Elohim. Gracias, Yahweh, por darnos la oportunidad de tener esta tercera clase y que seas tú, Elohim, que nos guíes, que nos enseñes a través de tu Ruach HaKodesh, que es la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Abba, de nuestro Elohim, que podamos no solamente aprender, pero absorberla y ponerla en práctica el resto de nuestras vidas. Ayúdanos a combatir todo pecado, toda práctica de iniquidad que nos sigue separando de ti, que nos alejes de la religión, que nos alejes de toda iglesia, de que toda idolatría, vanidad, que nos mantiene alejados de ti, que ponemos prioridad en todas esas cosas antes que en ti, antes de hacer tu voluntad. Que seas tú nuestro principal apoyo, que seas tú nuestra sanidad, nuestra santidad, que a través de ti y de tu palabra nos limpies y quites todo pecado de nuestras vidas, que nos mantengas limpios y blancos como la nieve y podamos cumplir tu voluntad el resto de nuestras vidas. Es lo que pido para mí, para mi hogar, para todos los que escuchan estos videos, para todo el pueblo, el remanente de Israel que está esparcido por todo el mundo y aquellas naciones que quieran arrepentirse y ser bendecidos a través de tu palabra, que sean bienvenidos. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.